Lo mejor es que en nuestra época, cuando todo estaba en pleno auge, no había listas de éxitos ni mapas. En 1980, Robert Plant tomó una decisión que le costó $800 millones. Rechazó la mayor oferta de la historia de la música y los fans aún desconocen la verdadera razón. Pero esa decisión fue solo el comienzo de una vida llena de secretos. Una relación prohibida con la hermana de su exesposa, un hijo del que apenas habla y la constante pérdida de todos sus seres queridos. Ahora, a sus 77 años, Plant vive solo con recuerdos demasiado dolorosos para compartir. La vida actual de la leyenda del rock no solo es triste, sino casi increíble. Robert Plant creció en un mundo a la vez estable e incierto. Su padre, Robert C. Plant, era ingeniero civil titulado y había trabajado en proyectos importantes, como la construcción de pistas de aterrizaje durante la Segunda Guerra Mundial. La familia vivía en West Bromwich, buscando la comodidad de la clase media, pero no estaban firmemente asentados allí. La verdadera tensión provenía de su madre, Annie Celia Cain, de ascendencia romaní. Esa herencia le dio a Plant un sentido de misticismo, folclore y el espíritu viajero de los forasteros. Contrastaba marcadamente con el ordenado mundo de planos y estructuras de su padre. La vida en la región negra, llamada así por el hollín y el humo que flotaban en el aire provenientes de la industria pesada. Se sentía gris y dura. Las raíces de su madre le ofrecieron un mundo diferente, lleno de color e imaginación, que más tarde moldeó sus letras con temas de mitos y magia. Crecer atrapado entre esos dos mundos se convirtió en la lucha decisiva de sus primeros años. A medida que crecía, el conflicto con sus padres se hizo más difícil de ignorar. Su padre esperaba que siguiera un camino seguro y se convirtiera en contador público, lo que en la Gran Bretaña de la posguerra se consideraba la cumbre de la respetabilidad. Para Robert C. Plant, quien se había esforzado por ascender en la escena musical, la idea de que su hijo abandonara este sueño era profundamente decepcionante. Pero Robert ya había encontrado algo más que lo absorbía por completo. Había descubierto el blues, con su potencia cruda y honestidad emocional, a través de artistas como Muddy Waters, Howlin' Wolf y Sonny Boy Williamson II. La música hablaba de dolor y deseo de maneras que él sentía profundamente. A pesar de haber crecido lejos del mundo que describía, gastaba su paga en discos raros importados de una tienda de Birmingham llamada The Discovery, encerrándose en su habitación para estudiar cada sonido. Para él, no era solo música, sino una forma de vida que rechazaba la existencia tranquila y segura que sus padres valoraban. A los 16 años, asistía a la King Edward VI Grammar School en Stourbridge. Para su familia, este era un logro que lo enorgullecía, un trampolín hacia la universidad y un futuro respetable. Pero Robert se sentía atrapado. Las asignaturas que le obligaban a estudiar, como latín y matemáticas, le parecían insignificantes comparadas con la electrizante atracción del blues. En sus propias palabras, era como una pieza cuadrada en un agujero redondo. A los 16 años, con solo unos pocos aprobados en el GCO Level, tomó la audaz decisión de dejar la escuela. Para sus padres, no era solo un error, sino una completa traición a todo por lo que habían trabajado. Para él, era la única salida. No solo iba a dejar la escuela, estaba dejando atrás la vida que le habían planeado. Poco después, la tensión en casa llegó a su límite. Con tan solo 16 años, Robert se fue para siempre. No fue una gran aventura, sino una época difícil e incierta. Sin dinero ni a dónde ir, dormía en el suelo de las casas de sus amigos, mudándose constantemente, viviendo la vida a la deriva que antaño admiraba en los bluesmen que amaba. Su novia, Maureen Wilson, un poco mayor, le brindó apoyo emocional y económico. Finalmente encontraron un pequeño piso juntos en Walsall, donde ella lo ayudó a mantenerse a flote mientras él perseguía lo que parecía un sueño imposible. Entre 1964 y 1966, apenas habló con sus padres para sobrevivir. Aceptó trabajos manuales duros, el más agotador de los cuales fue asfaltar para la constructora Wimpey en los West Midlands. El esfuerzo físico lo endureció y le dio la garra que luego se reflejaría en su voz. Incluso con estos trabajos agotadores, dedicaba las noches a la música. En 1966, se unió a un grupo que le dio su primera prueba del éxito. Se llamaba Band of Joy y pronto se convirtió en una leyenda en Birmingham y el Black Country. La banda incluía al baterista John Bonham, cuya potente interpretación armonizaba con la voz imponente e indomable de Robert de una forma electrizante.
Juntos, crearon un sonido que insinuaba algo mucho más grande. En el escenario, Robert, con su larga melena rubia y su imponente presencia, se ganó el apodo de El Salvaje del Blues de Black Country. The Band of Joy se ganó una gran base de seguidores locales, y Robert destacó como alguien único. Sin embargo, a pesar de toda su energía, la banda nunca consiguió un contrato discográfico y ganó poco dinero. Tocaban en pubs y clubes abarrotados, pero a menudo cobraban con poco más que el dinero de la cerveza. Fue una época de crecimiento, pero también de profunda frustración. Para el verano de 1968, todo cambió. Jimmy Page, el brillante guitarrista de los Yardbirds, se enfrentaba a una crisis. Su banda se había disuelto en julio, dejándolo con contratos de gira por Escandinavia y Estados Unidos por un valor aproximado de $30,000. Si no encontraba un nuevo grupo rápidamente, se arriesgaba al desastre financiero. Su primera opción como cantante, Terry Reid, lo había rechazado, pero Reid le recomendó a Robert Plant. En aquel entonces, Robert tenía solo 20 años y apenas sobrevivía, ganando unos $20 a la semana. Para Page, conocerlo no fue casualidad. Fue una búsqueda desesperada de alguien que pudiera ayudarlo a evitar la bancarrota y el olvido. El 31 de julio de 1968, Page condujo 193 kilómetros desde Londres para ver a Robert tocar con la banda Poco, conocida Hobbs Tweedle, ante un pequeño público en una escuela de formación de profesores de Birmingham. La actuación de Robert esa noche lo dejó atónito. Cantó Somebody to Love y estándares de blues de Jefferson Airplane con una voz que abarcaba 4 octavas, con una presencia que Page jamás había visto. Robert parecía irradiar una energía extraña, casi mística, en el escenario. Page admitió más tarde que creía que algo no iba bien en él. De lo contrario, alguna big band ya lo habría contratado. Lo cierto era que las bandas londinenses habían rechazado a Robert por considerarlo demasiado pesado o extraño para el mainstream. Esa noche, Page supo que había encontrado a alguien extraordinario. Al día siguiente, Robert lo visitó en su cobertizo victoriano para Boats and Pangbourne. La casa estaba llena de tapices medievales, arte oriental y libros de ocultismo, creando el ambiente perfecto para lo que se convirtió en una sesión que duró toda la noche. Robert había traído discos raros de blues americano, incluyendo las obras completas de Robert Johnson y grabaciones de Skip James, que complementaban la colección de Page. Se quedaron despiertos hasta las 4 de la mañana, intercambiando canciones e ideas. En un momento dado, interpretaron Babe, I'm Gonna Leave You, y la voz de Robert resonó con tanta fuerza que pareció hacer temblar las vigas de madera de la casa. Al amanecer, ya habían planeado el inicio de canciones como Dazed and Confused y Communication Breakdown, piezas que luego recaudarían millones. Con Robert a bordo, Page se dedicó a completar la banda. Robert sugirió traer a John Bonham, quien entonces ganaba 40 a la semana con el grupo de Tim Rose. La batería de Bonham era tan potente que le habían prohibido la entrada a algunos locales por romper las paredes con el bombo. Page le ofreció 25 solo por la audición, casi el doble de lo que ya ganaba, y funcionó. Para completar la formación, se unió John Paul Jones, músico de sesión con créditos junto a los Rolling Stones y Donovan. Jones había estudiado en el Royal College of Music y tocaba varios instrumentos con soltura. Para 1967, había ganado más dinero como músico de sesión que muchas estrellas de rock a tiempo completo. En tan solo 3 semanas, este nuevo grupo se había formado. Cada miembro aportaba un talento excepcional, pero todos ganaban menos de $150 semanales en total. Para septiembre de 1968, estaban listos para lanzarse. Al principio, usaron el nombre The New Yardbirds, pero las amenazas legales del ex bajista de los Yardbirds, Chris Dreja, los obligaron a cambiarlo. El nuevo nombre surgió de una broma de Keith Moon y John Entwistle, de The Who, quienes dijeron que la nueva banda de Page sería un desastre. A Page le encantó la frase, pero la cambió a Led Zeppelin. Pensó que describía a la perfección la mezcla de pesadez y vuelo, poder y belleza que quería que la banda representara. El primer álbum de Led Zeppelin, publicado en 1969, no solo entró en las listas de éxitos, sino que irrumpió en la escena musical y cambió la música rock para siempre. A los pocos meses de formarse, la banda vendía más que artistas consagrados y establecía el sonido que más tarde definiría el heavy metal.
Jimmy Page había conocido a Robert Plant por casualidad al escucharlo cantar Somebody to Love en una universidad de Birmingham. Supo de inmediato que la voz de Plant era única. En ese disco debut, Plant ofrecía notas agudas, gruñidos profundos y gemidos crudos que le daban a la música una fuerza nunca antes vista. Se convirtió en la chispa que inspiró a futuras bandas como Black Sabbath, Judas Priest y Iron Maiden. Antes incluso de terminar su primera gira mundial, Led Zeppelin ya se había consagrado como el nuevo gigante del rock y el rumbo de la música cambió para siempre. En el centro de este ascenso estaba Robert Plant. Su presencia en el escenario creó una imagen que los fans no pudieron olvidar. Con su larga melena rubia cayendo sobre su pecho desnudo y su porte alto y seguro, se le conoció como el Dios Dorado. No solo cantaba, sino que se movía con energía, chasqueando los dedos, echando la cabeza hacia atrás y adoptando poses audaces que hacían inolvidable cada actuación. Su imagen se convirtió en un símbolo del rock. En 1974, una revista musical incluso le otorgó el inusual premio Chestorama, afirmando que tenía el mejor pecho del rock. Plant se rió de ello más tarde, diciendo que se sentía honrado, pero que no sabía qué decir de su propio pecho. Sus camisas coloridas, pantalones ajustados y joyas brillantes solo realzaban la imagen. El estilo que creó influyó en innumerables frontmans, desde Mick Jagger hasta Jim Morrison, y ayudó a definir lo que significaba ser una estrella de rock. El momento que selló su lugar en la historia llegó en 1971 con el lanzamiento de Led Zeppelin IV. El álbum vendió más de 37 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los álbumes más vendidos de la historia. Su pieza central fue Stairway to Heaven, una canción de más de 8 minutos de duración que, aún así, se convirtió en uno de los temas más queridos de la historia del rock. Aunque la banda se negó a lanzarla como sencillo, los fans compraron el álbum completo solo para escucharla. Solo en Estados Unidos fue certificado 24 veces platino, lo que significa que se vendieron más de 24 millones de copias. A nivel mundial, la cifra alcanzó los 38 millones. Al mismo tiempo que su fama crecía, la vida personal de Plant también cambiaba. El 9 de noviembre de 1968, se casó con Maureen Wilson. Su banquete de bodas se celebró en el Roundhouse de Londres, donde actuó el recién formado Led Zeppelin, convirtiéndolo en quizás el debut en concierto más exclusivo imaginable. Plant conoció a Maureen en un concierto de Georgie Fame en 1966, y a medida que su carrera ascendía de pequeños clubes al estrellato mundial, ella se convirtió en una presencia constante en su vida. Incluso escribió la canción Thank You para ella, incluida en su segundo álbum. Juntos tuvieron 3 hijos, y Maureen brindó estabilidad en casa mientras Plant estaba de gira. En esos primeros años, su matrimonio le dio a Plant una inusual sensación de normalidad en medio del caos de la fama del rock. Pero la vida en la carretera no estuvo exenta de escándalos. En julio de 1969, el llamado incidente del tiburón del Lodo tuvo lugar en el Edgewater Inn de Seattle, según Carmine Appice, de Vanilla Fudge, quien posteriormente lo confirmó en sus memorias. Miembros de Led Zeppelin y Vanilla Fudge estuvieron involucrados en un impactante encuentro con una groupie de 17 años y un pez sacado de la bahía. La historia cobró mayor relevancia cuando Frank Zappa la relató en un álbum en vivo de 1971. Durante años se descartó como un mito, pero años después, al confirmarse, se consolidó como una de las historias más disparatadas de la historia del rock. El suceso ocurrió durante la primera gran gira de Zeppelin por Estados Unidos, lo que lo hizo aún más sorprendente, ya que la banda aún intentaba forjarse una sólida reputación. La propia percepción de Plant sobre los excesos del estilo de vida del rock cambió con el tiempo. Para 1975, le perturbaba la creciente cultura groupie en Los Ángeles, sobre todo al ver a chicas cada vez más jóvenes atraídas por ella. Escribió sobre ello en la canción Sick Again, donde expresó su tristeza y frustración. En entrevistas, habló de su desilusión con la escena, diciendo que lo que antes era emocionante ahora le parecía superficial y erróneo. A mediados de los 80, calificó abiertamente el estilo de vida de estrella de rock de ruin y mezquino, demostrando lo lejos que se había alejado del exceso que definía gran parte de la imagen de Zeppelin. Plant también aportó a la música de Led Zeppelin una profundidad que muchos no esperaban.
incorporó su amor por la literatura y la mitología a sus letras, a menudo inspirándose en las obras de R.R. Tolkien y en las leyendas nórdicas. Canciones como Ramble On, que hacían referencia a Mordor, y The Battle of Evermore se inspiraron en gran medida en el mundo de Tolkien, con imágenes que los fans conectaron directamente con personajes como Frodo y Galadriel. También se inspiró en los mitos nórdicos en canciones como Immigrant Song, donde cantaba sobre las conquistas vikingas y el Valhalla. Esto le dio a la música de Zeppelin una riqueza y complejidad que los distinguió de otras bandas. En 1973, durante sus conciertos en el Madison Square Garden, la banda se enfrentó a uno de los mayores misterios del rock. Entre la 1, 20 y las 19:30 del 29 de julio, les robaron unos $200,000 en efectivo de su caja de seguridad en el Hotel Drake. El dinero representaba sus ganancias de los conciertos. El manager de la gira, Richard Cole, descubrió el robo cuando fue a pagar al equipo de rodaje y solo encontró pasaportes en la caja. A pesar de una investigación exhaustiva de la policía de Nueva York y un informe detallado, el dinero nunca se recuperó y nadie fue arrestado. El robo sigue siendo uno de los más notorios en la historia del rock. E incluso se hizo referencia a él en la película del concierto de la banda, The Song Remains the Same. El desarrollo de Plant como compositor fue otro punto de inflexión importante. Al principio, sus letras fueron criticadas por su simplicidad y repetición. Pero para 1970, con el lanzamiento de Led Zeppelin III, comenzó a escribir canciones más reflexivas y personales. Temas como That's the Way y Brun We Are Stomp mostraron una nueva faceta de él, llena de narrativa y profundidad emocional. Animada por Jimmy Page, Plant ganó confianza y desarrolló un estilo que combinaba la reflexión personal con temas mitológicos. Entonces ocurrió el devastador accidente en Rodas el 4 de agosto de 1975. Mientras estaba de vacaciones con su familia, Plant perdió el control de su coche. El accidente le dejó una fractura de tobillo y codo, mientras que Maureen sufrió una fractura de cráneo y múltiples lesiones. Afortunadamente, sus hijos solo sobrevivieron con leves contusiones. Plant temía que Maureen no sobreviviera, pero gracias a la ayuda médica inmediata y a los recursos de la banda, salió adelante. El propio Plant sufrió daños permanentes, incluyendo problemas de memoria. Sus lesiones lo cambiaron todo. Pasó meses en silla de ruedas y tardó 2 años en recuperarse por completo. Durante ese tiempo, Led Zeppelin tuvo que cancelar una enorme gira norteamericana de 33 fechas, que incluía conciertos en Oakland, Kansas City, Atlanta y el Rose Bowl de Pasadena. Las cancelaciones fueron un golpe devastador para los fans y le costaron millones a la banda. Aún más doloroso, Plant tuvo que adaptarse a grabar mientras estaba confinado en una silla. Para 1977, Zeppelin regresó a Estados Unidos para una gira masiva, la primera en 2 años tras el gran accidente automovilístico de Plant. Los fans habían esperado con impaciencia, y ahora había 51 conciertos planeados en las principales ciudades estadounidenses. El Madison Square Garden y el Estadio de Chicago agotaron las entradas al instante, con entre 15,000 y 20,000 asientos cada uno, y la gira recaudó más de $5 millones en ventas anticipadas. El 23 de julio de 1977, mientras la banda actuaba ante 76,000 fans en el Louisiana Superdome de Nueva Orleans, Plant recibió una llamada que cambiaría su vida para siempre. Su esposa, Maureen, llamaba desde Inglaterra con la noticia de que su hijo Karak, de 5 años, había enfermado gravemente de repente. Describió que sufría vómitos intensos, fiebre que llegó a los 40 grados Celsius y una debilidad alarmante. Plant estaba a 6,400 kilómetros de distancia. 3 días después, el 26 de julio, recibió la segunda llamada. Karak había fallecido a causa de una rara infección viral que se volvió mortal en menos de 48 horas. Plant había planeado volar a casa ese mismo día, pero perdió la oportunidad de ver a su hijo con vida por solo unas horas. Testigos dijeron que se desplomó y dejó escapar un grito tan doloroso que resonó por el pasillo del hotel. La banda canceló inmediatamente los 27 conciertos restantes de la gira, perdiendo cerca de $4 millones y decepcionando a más de 800,000 personas con entradas. Plant se recluyó durante 6 días, negándose a salir de su habitación de hotel, mientras sus compañeros de banda y el equipo se aseguraban de que al menos comiera y bebiera agua.
tiró miles de dólares en alcohol por el desagüe. Se negó a consumir drogas y le dijo a su manager, Peter Grant, que creía que no podría volver a actuar. Su compañía de seguros incluso intentó denegar una reclamación de 2,3 millones de dólares, alegando que no cubría el duelo familiar, lo que añadió más dolor a la tragedia. Plant pasó el siguiente año y medio en un aislamiento casi total en su granja de Worcestershire, perdiendo más de 13 kilos y rara vez se le veía fuera de su familia cercana y algunos amigos. Lo único que le impidió abandonar la música por completo fue el apoyo de John Bonham. Plant admitió más tarde que estaba listo para alejarse por completo, tal vez incluso convertirse en profesor, hasta que Bonham intervino. Bonham llegó incluso a usar su propia limusina, Mercedes de 6 puertas, con sombrero de conductor incluido, solo para crear una rutina segura y reconfortante para Plant. Él y su esposa Pat vivían cerca y se mantuvieron cerca de la familia Plant, ofreciéndoles un apoyo que iba más allá de la amistad. Sin él, Plant creía que Led Zeppelin habría terminado en 1977 en lugar de 3 años después. La tragedia cambió a Plant por completo. Al hombre que había sido visto como el dios dorado del rock, con su alocada presencia escénica y sus letras mitológicas, ya no le importaban los mundos de fantasía ni la arrogancia de una estrella de rock. Buscaba autenticidad. Dejó de consumir sustancias casi de inmediato y se centró en la realidad de sus seres queridos. Más tarde, admitió que pasó gran parte de ese tiempo cuestionándose el valor de su vida y lo que significaba ser padre y esposo en lugar de artista. De su dolor surgió una de las canciones más emotivas de la historia del rock, All My Love. Plant la escribió como un homenaje directo a Carrot, considerándola una forma de rendir homenaje a la alegría que su hijo les había dado a él y a su familia. Grabó las voces en una sola cinta, sin poder revivir la emoción pura más de una vez. La canción era diferente a todo lo que Zeppelin había hecho antes, construida con el sintetizador Yamaha JX1 de John Paul Jones, sin la participación de Jimmy Page. Fue una de las 2 únicas canciones de Zeppelin que no coescribió Page, lo que demuestra lo personal que fue para Plant. Más tarde, declaró que fue uno de los mejores momentos de la banda, cuando la banda grabó In Through the Outdoor en Estocolmo a finales de 1978. La diferencia fue evidente. Jimmy Page y John Bonham se ausentaban con frecuencia debido a sus adicciones, lo que dejaba a Plant y Jones a cargo de la mayor parte de la composición. La nueva perspectiva de Plant dio forma a todo el disco, que alcanzó el número 1 en el Billboard 200 y se mantuvo allí durante semanas. Para 1980, el consumo de alcohol de John Bonham había alcanzado un nivel imposible de ocultar. Durante la gira europea de Led Zeppelin en junio y julio de ese año, las señales de alerta eran claras. Durante un concierto en Nuremberg, se desplomó a mitad de la tercera canción. La banda alegó que simplemente había comido en exceso, pero la prensa rápidamente señaló al alcohol como la verdadera causa. El incidente fue tan grave que tuvo que ser trasladado al hospital. La revista Rolling Stone informó posteriormente que recientemente había superado una adicción a la heroína y que, al mismo tiempo, tomaba medicamentos para la ansiedad y la depresión. Sumado a su consumo excesivo de alcohol, era una combinación peligrosa. Sus allegados lo vieron al borde del abismo, pero nadie pudo contenerlo. El 24 de septiembre de 1980, comenzó lo que se convertiría en el día más trágico de su vida. Rex King, asistente de Led Zeppelin, lo recogió para llevarlo a los ensayos en los estudios Bray. De camino, Bonham pidió parar a desayunar. En mismo comida, se bebió 4 copas de vodka con destornillador. Eso significaba 16 tragos de vodka, entre 400 y 560 mililitros de alcohol puro, todo antes del mediodía. Robert Plant recordó más tarde que Bonham dijo, «Estoy harto de tocar la batería. Todos tocan mejor que yo». En un momento extraño y casi profético, Bonham incluso le dijo a Plant, «Cuando lleguemos al ensayo, tú tocas la batería y yo canto», antes de arrancarle la visera del coche y tirarla por la ventana. En el estudio, bebió mucho durante la tarde y la noche, sin darle un respiro a su cuerpo. Al día siguiente, 25 de septiembre, llegaron noticias devastadoras. Alrededor de la 1:45 de la tarde, John Paul Jones y su road manager, Benji Lefebvre, lo encontraron muerto en la casa de Jimmy Page en Windsor, el antiguo molino de Cleuer,
Se había acostado unas 13 horas antes y un miembro del personal lo colocó de lado para mantener despejadas sus vías respiratorias. Un mes después, durante la investigación, se reveló que había consumido unos 40 tragos de vodka en 24 horas, con un contenido aproximado de entre 1 y 1,4 litros de alcohol. En plan, su sangre arrojó una concentración de alcohol de 276 miligramos por 100 mililitros, una cantidad que, según el forense, era incompatible con la vida. Se ahogó mientras dormía porque el alcohol le había adormecido los reflejos. No se encontraron drogas en su organismo. Tenía solo 32 años y dejaba atrás a su esposa y 2 hijos. Su muerte puso fin instantáneamente a Led Zeppelin. 70 días después, el 4 de diciembre de 1980. La banda anunció oficialmente que no continuaría sin él. Los miembros supervivientes, Robert Plant, Jimmy Page y John Paul Jones, explicaron que no podían continuar por respeto a Bonham y su familia. Su elección fue inusual en la historia del rock. La banda renunció a enormes ofertas para reunirse. En un momento dado, rechazaron $90 millones cada uno para una gira por Estados Unidos. Y años después, incluso corrieron rumores de una oferta de $800 millones de Richard Branson. Su gira norteamericana, que debía comenzar el 17 de octubre en Montreal, se canceló de inmediato. La era que definió la música rock durante más de una década llegó a su fin repentinamente. Para Robert Plant, la muerte de Bonham a los 32 años dejó un vacío que parecía imposible de llenar. En ese momento, Phil Collins intervino. Collins, quien ya estaba en ascenso con su propia carrera en solitario, le dijo a Plant: «El tipo que estuvo a tu lado durante todos esos años era mi héroe». Tocó la batería en 5 de las 8 canciones del primer álbum en solitario de Plant, Pictures at 11, e incluso lo acompañó en una gira en 1983. Plant dijo más tarde que no fueron tanto los consejos que Collins le dio, sino el ánimo y el apoyo que necesitaba para volver a valerse por sí mismo. Pictures at 11, estrenada el 25 de junio de 1982 en Estados Unidos y el 2 de julio en el Reino Unido, demostró que Plant podía triunfar sin Zeppelin. Alcanzó el número 2 en el Reino Unido y el número 5 en el Billboard 200 de Estados Unidos, obteniendo platino en Estados Unidos, Canadá y oro en Australia. La crítica elogió el álbum, y la revista Rolling Stone destacó cómo Plant convirtió sus modestas ambiciones en un gran acontecimiento. Fue el único álbum en solitario de su carrera publicado con el sello Swan Song de Led Zeppelin antes de su cierre. Al año siguiente, Plant logró su primer éxito en solitario con Big Log. La canción alcanzó el puesto número 20 en el Billboard Hot 100 de EE y el número 11 en el Reino Unido, además de ascender al puesto número 6 en la lista Billboard Top Tracks. La historia detrás de esto fue inusual. En los estudios Rockfield, mientras experimentaban con una caja de ritmos TR-808, los músicos se quedaron sin leña. Encontraron un tronco de 4,5 metros a falta de herramientas. Quemaron lentamente un extremo hasta dejarlo hueco. Ese extraño momento inspiró el misterioso título de la canción. Su video musical, dirigido por Storm Thorgerson, presentaba imágenes evocadoras de California y Nevada, incluyendo el Valle de la Muerte y Las Vegas, y contribuyó a consolidar la nueva imagen de Plant. La carrera de Plant prosperaba, pero su vida personal se desmoronaba. Su matrimonio con Maureen Wilson, con quien se había casado en 1968, terminó en 1983. Ella lo había acompañado durante su ascenso a la fama. La muerte de su hijo de 5 años, Carrick, en 1977, y el colapso de Led Zeppelin en 1980. Pero las exigencias de la carrera solista de Plant, con sus constantes giras, resultaron ser demasiado. Tras el divorcio, salió brevemente con Ian Hatton, guitarrista de la banda de Jason Bonham. A principios de los 90, a pesar de los años de separación y de que Plant tuvo un hijo con otra mujer, muchos creen que nadie reemplazó a Maureen en su corazón. El álbum de Plant de 1988, Now and Then, se convirtió en su mayor triunfo como solista. Lanzado el 29 de febrero, vendió 3,1 millones de copias en todo el mundo y alcanzó el número 6 en Estados Unidos y el número 10 en el Reino Unido.
El álbum fue certificado triple platino en Estados Unidos en 2001. Contó con la participación de Jimmy Page en 2 temas, Heaven Knows Why Tall Cool One, este último con riffs clásicos de Led Zeppelin. Al fusionar su pasado con su nuevo sonido, Plant logró lo que muchos creían imposible, prosperar más allá de Zeppelin. En 1991, Plant dio la bienvenida a su cuarto hijo, Jesse Lee, con Shirley Wilson, hermana de su ex esposa Maureen. Esta inusual situación familiar sorprendió a los fans y generó titulares. Power Plant. El nacimiento llegó tras la devastadora pérdida de su hijo, Carrick. Años antes, Jesse Lee ha optado por una vida privada y ahora tiene 34 años, del que sus fans solo conocen algunos detalles. En 2010, Plant inició una relación con la cantante de folk estadounidense Patty Griffin, tras trabajar con ella en Band of Joy. Pasaron varios años dividiendo su tiempo entre Texas e Inglaterra, pero las diferencias culturales resultaron ser demasiado. Plant admitió que sintió tristeza y arrepentimiento cuando se separaron en 2014. Uno de sus proyectos más celebrados llegó en 2007, cuando colaboró con Alison Krauss para el álbum Raising Sand. Contra todo pronóstico, el disco arrasó en los Grammy de 2009, ganando las 5 categorías a las que estaba nominado, incluyendo Álbum del Año y Disco del Año. Fue un triunfo inesperado que demostró que la música de Plant aún podía trascender fronteras décadas después de Led Zeppelin. Hoy, a sus 77 años, Plant vive una vida más tranquila con su pareja, Dawn England. Pasan tiempo en Worcestershire, asistiendo a partidos de fútbol locales y apoyando eventos comunitarios. Se ha convertido en mecenas de una organización benéfica local para personas sin hogar y aún realiza giras con su banda, Saving Grace. Su patrimonio neto se estima en unos 200 millones, gran parte de los cuales provienen del catálogo de Led Zeppelin, que sigue generando entre 8 y 12 millones de dólares al año. A pesar de la fortuna, elige un estilo de vida sencillo, manteniéndose cerca de sus raíces mientras sigue haciendo música.